Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que pueden suscribirse y es totalmente gratis. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Para las personas que les molesta ver los subtítulos de aquí, les voy a enseñar cómo es que los pueden apagar. En esta esquina les va a aparecer un cuadro que tiene dos Cs, tiene C, C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas palabras o estas letras de aquí. En dado caso que no les aparezca el cuadrito, también hay tres puntitos. Tienen que tocar su pantalla y de este lado hay tres puntitos. Ahí ustedes también le pueden dar clic y les va a aparecer la opción de quitar los subtítulos. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo tejer una preciosa puntada que pueden estar utilizando para infinidad de proyectos, o también la pueden utilizar para simplemente practicar y ya después aprender a tejer pues esta técnica. Para todas las personas que son principiantes, con puntadas así es como ustedes pueden aprender a tejer. Pueden comenzar con un cuadrito chiquito, así practican hasta que ya sepan pues la puntada, ya sepan manejar el gancho y crear los puntos. Una vez que ya lo tengan, se pueden ir por un proyecto rectangular, que es lo más fácil de tejer. Pues bueno, esta puntada la pueden utilizar para proyectos de bebé, por ejemplo alguna mantita, chalequito, un suéter, chambrita, cualquier proyecto de bebé, pero también lo pueden utilizar para cosas o prendas de adultos y para el hogar o la oficina, para cualquier cosa que ustedes quieran tejer, ustedes lo van a poder hacer sí o sí. Nada más denle vuelo a la imaginación y van a poder crear algo muy bonito. Yo voy a estar utilizando mi gancho de 3.5 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Si se quedan hasta el final, que espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada, qué se les vino a la mente cuando vieron el video, qué se imaginaron. Déjenmelo saber en comentarios y yo con gusto los estaré leyendo y dejándoles mi corazoncito o un comentario. El múltiplo de esta puntada es 3 más 2. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 3 en 3 hasta tener los centímetros necesarios para su proyecto. Si ustedes quieren tejer una mantita, recuerden que la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 3 en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así hasta que tengan sus 100 centímetros si es que van a tejer pues la mantita. Aquí yo tengo 21 cadenitas. A estas 21, que es mi múltiplo de 3, le estaré agregando esas dos cadenitas más, 1 y 2. Ahora sí tengo el múltiplo de 3 más 2. Tengo aquí 23 cadenitas. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas. Así primero se aprenden la puntada. Una vez que ya la sepan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. De esa manera no les va a generar estrés o no los va a desanimar a dejar de tejer, para que, bueno, primero se aprendan la puntada y una vez que la sepan, pues es mucho más fácil ya tejer y terminar su proyecto. Entonces primero practiquen, así no se desesperan. Tengo aquí 23 cadenitas, que es mi múltiplo de 3 más 2. Comenzamos con la puntada. Nos estaremos saltando esta primera cadenita y en la número 2 vamos a estar tejiendo un punto bajo, 2 pestañas y la cerramos. Tenemos una, en la siguiente cadenita repetimos punto bajo y tenemos 2, en la siguiente 3, en la siguiente punto bajo 4, en la siguiente punto bajo 5. Así nos vamos tejiendo puros puntos bajos por toda la tira de cadenas. Para esta muestra terminamos con 22 puntos bajos. Ahora sí comenzamos con la secuencia. Aquí estaremos levantando 1, 2, 3 cadenitas, que nos equivale a un punto alto, y giramos. Estas 3 cadenas son para este primer punto. Nos saltamos 1 y 2. En el siguiente punto estaremos tejiendo 2 puntos altos. Cerramos 2 y 2. Tenemos un punto alto, en el mismo repetimos otro punto alto. Cerramos 2 y 2. Tomamos lazada, en el mismo punto estaremos haciendo 5 lazaditas,
introducimos, sacamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora estaremos tomando la lazada y lo cerramos todas las pestañas. Cerramos todas juntas, así. Tomamos la lazada y nos saltamos 1, 2 puntos. En el número 3 estaremos tejiendo un punto alto. Y de esa manera se va a cerrar este punto. Tenemos 1 en el mismo, otro punto alto y tenemos 2. Tomamos lazada, en el mismo punto hacemos 5 lazaditas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, cerramos todos juntos. Tomamos lazada, nos saltamos 1, 2 puntos. En el número 3 tejemos punto alto. En el mismo otro punto alto. Y en el mismo 5 lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, cerramos. Nos saltamos 1, 2 en el número 3, punto alto. Otro punto alto en el mismo punto. Y 5 lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos. 1, 2, en el número 3 repetimos. Punto alto, otro punto alto y las 5 lazadas. Así repetimos por toda esta vuelta. Llegamos aquí al final y me quedan justamente 3 puntos. Aquí al terminar estaremos haciendo una cadenita para sujetar este punto. Nos saltamos 1 o 2 puntos y en el último estaremos tejiendo nuestro punto alto. Cerramos 2 y cerramos 2. Y ahora sí terminamos con esta segunda vuelta. Aquí al inicio comenzamos con 3 cadenas, que era un punto alto, tal como lo terminamos aquí. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo 1, 2, 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto, y giramos. Estas 3 cadenas es para este primer punto. Aquí en el punto puff, que es este espacio de aquí, miren, este de aquí, estaremos repitiendo 2 puntos altos, 1 y 2. En el mismo 5 lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, cerramos todas juntas y nos venimos aquí al siguiente puff, que es este. Luego lo pueden ver, miren. Aquí está abierto el punto, ahí estarán haciendo su punto alto. 1, nos falta otro punto alto y en el mismo 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Lazada, cerramos y nos saltamos al siguiente puff, que está aquí. En este repetimos punto alto, en el mismo punto alto y en el mismo 5 lazaditas. 2, 3, 4, 5, lazada, cerramos. Nos venimos aquí al siguiente punto alto, en el mismo punto alto y las 5 lazadas. Continuamos de esta manera hasta llegar al final. 3, 4, 5. Cerramos. Aquí llegué al final, hice mis lazaditas. Tengo que hacer mi cadena para sujetar este punto y nos venimos aquí a esta primer cadenita que está aquí y ahí estaremos tejiendo nuestro punto alto, así. Y tenemos algo así, miren. Así se mira de este lado, que sería la parte bonita que yo, bueno, a mi opinión, así, y así se mira de este lado. Si ustedes quieren continuar con este mismo color, lo pueden hacer. Yo estaré agregando aquí mi color amarillito
para que vean que si lo hacen de diferentes colores también se puede ver muy bonito. Entonces aquí tengo mi lazadita, la sujetamos aquí y jalamos a esta cafecita. Vamos a jalar lana del color amarillo. Recuerden que en videos anteriores les he dicho que trabajamos mucho más fácil si la tenemos sueltita, así. Entonces aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas y giramos. Estas 3 cadenas es para este primer punto. Aquí está el punto puff, ahí estaremos repitiendo nuestro punto alto. Cerramos 2 y 2. En el mismo otro punto alto y en el mismo 5 lazadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, cerramos todo junto, nos venimos al siguiente puff y hacemos nuestro punto alto. En el mismo otro punto alto y en el mismo 5 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos todo junto, nos venimos al siguiente puff y hacemos punto alto en el mismo, punto alto y en el mismo 5 lazadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos, siguiente puff, punto alto y 5 lazadas. Entonces esta misma vuelta es nada más una vuelta de repetición, así se van a ir trabajando hasta tener su proyecto terminado. Pueden seguirlo con un solo color o ir cambiando. Yo estaré haciendo 2 de un solo color y 2 de otro color, 2 de otro color y así. Entonces se van repitiendo estas vueltas y bueno, les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas avanzadas. Vean, amigos y amigas, aquí es como tengo ya la puntada. Se mira algo así, miren. Si lo ponemos de este lado, aquí pueden ver los puntos puffs, como pueden ver. Así se mira de este lado. Vamos a ponerlo acostado, miren. Y así se ve del otro lado. Entonces, a mi ver, es una puntada reversible. Y miren cómo se mira. Aquí está. Y aquí está el otro lado. Ustedes lo pueden hacer de muchos colores si así lo desean. Pueden agregarle pues cuantos colores gusten. Quedaría muy bonito para un bolso, como pueden ver. Es una puntada muy preciosa, muy fácil de seguir. Sí se ocupa bastantita lana porque pues son 5 lazadas en cada motivo. Entonces sí van a necesitar, por ejemplo, si es un proyecto grande, van a necesitar pues bastantita lana. Si es alguna diademita vincha, pues no ocuparían tanto. Recuerden que todas las puntadas ustedes las pueden usar para infinidad de proyectos, para alguna diadema, algún gorrito, cualquier cosa ustedes lo pueden hacer. Un bolso, cartera, portalápiz, cualquier cosa, en serio. Cualquiera lo van a poder hacer. Entonces espero que este video les haya gustado, esta puntada les haya gustado y que se animen a tejer algo con ella. Si es así, me lo dejan saber en comentarios, que yo estaré ahí muy atenta leyéndolos. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes, primeramente Dios, con un video nuevo. Recuerden que estaré subiendo de lunes a viernes. Los lunes subo a las 12 p.m. y martes a viernes estaré subiendo a las 11 a.m. ¿Ok? Así para que estén atentos y regresen a mi canal y no se pierdan de mis videos. Entonces, ahora sí, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye.